Queridísimos, retomamos nuestra conexión después de las vacaciones pensando en el nuevo año ideal que se abre con septiembre y octubre. Estará caracterizado por un estudio profundo que todo el movimiento hará sobre nuestra espiritualidad de la unidad y en concreto sobre su ser colectiva comunitaria. Estudio que se transformará poco a poco en práctica intensa de esos pilares fundamentales que la distinguen, de esos instrumentos que la caracterizan. El primer pilar fundamental sobre el que se apoya es sin duda el mandamiento nuevo de Jesús: ámense recíprocamente como yo los he amado. Esta palabra de Jesús, junto con la de la unidad, es la base de la espiritualidad colectiva. Porque para ponerla en práctica no es suficiente una sola persona. Se necesitan dos o muchas, una colectividad, una pequeña o gran comunidad. A la espera de conocer la conversación sobre el tema de la espiritualidad colectiva, lo que sucederá pronto, no estará mal, pienso, ejercitarnos un poco profundamente en este primer pilar fundamental, base de toda la construcción. ¿Qué hacer en particular? Yo diría que tenemos que reavivar entre nosotros este amor, y para que nuestro actuar tenga seriedad y marquemos una nueva etapa en el camino de nuestro santo viaje, les aconsejaría a ustedes y a mí misma volver a declararnos este amor entre nosotros, en nuestros focolares, en nuestros núcleos, en las unidades Yen, con todos los que normalmente convivimos de distintas maneras. Repetir lo que hicieron las primeras focolarinas cuando se dijeron: yo estoy dispuesta a morir por ti, yo por ti, todas por cada una, poniendo así los cimientos de nuestra obra. Y después tratar de vivir en consecuencia con toda intensidad. Saben que la unidad mediante el amor recíproco no se realiza de una vez para siempre. Tiene que renovarse cada día mediante propósitos y hechos. Si así hacemos, la lectura y la profundización del tema sobre la espiritualidad colectiva durante el año tendrá efectos profundos y producirá muchos frutos, como veo que los está produciendo en quienes ya lo han conocido. Esta declaración de amor recíproco es sagrada. Este pacto que les pido es sagrado, es solemne, aunque se haga de un modo sencillo. Tampoco está exento de dificultades. En efecto, con algunos será fácil pronunciarlo, con otros, en cambio, será necesario preparar el terreno. Es un acto que no está exento de sacrificios porque a veces habrá que vencer el respeto humano y otras veces habrá que superar la pereza o la rutina espiritual en la que tal vez hayamos caído. Será necesario practicar la humildad para acallar el amor propio. Pagar, en definitiva, el primer precio del pasar de un modo de vivir individual a una espiritualidad colectiva. Pero el Señor bendecirá cada esfuerzo y si permanecemos fieles a lo que hemos prometido, nos dará la alegría de advertir su presencia, efecto de la unidad, donde quiera que estemos. He visto con qué celo y entusiasmo general fue acogida mi carta sobre la acción extraordinaria para nuestros 5.000 necesitados. Pues bien, después de haberles pedido la vez pasada el amor hacia los más pobres entre nosotros, hoy les pido el amor recíproco entre nosotros, como Jesús nos ha enseñado. Que el Señor nos conceda revivir con el mismo entusiasmo y con el mismo celo también esa otra característica de los primeros cristianos, de quienes se decía: mira cómo se aman y están dispuestos a morir el uno por el otro, y así escribir para nuestro movimiento esa otra página espléndida. Ánimo entonces y adelante, que nada nos detenga. Si somos fieles, la espiritualidad colectiva nos hará santos. Hará los nuevos santos, nos transformará en un pueblo de santos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros para su gloria. Queridísimos, la vez pasada aconsejé
que nos declarásemos recíprocamente el amor mutuo sobrenatural, es decir, que volviésemos a hacer el pacto, como decimos nosotros, para dar nuevamente el primer paso en nuestra espiritualidad colectiva. Con ello hemos puesto y fijado en nuestro corazón el primer pilar fundamental. Y las reacciones han sido realmente maravillosas. De todo el mundo me han llegado ecos y noticias que confirman la revolución que ha provocado esta renovada actitud nuestra. Y también me han comunicado la consecuente alegría por haber realizado algo que agrada de verdad al corazón de Jesús. Esta vez pasamos a un segundo punto fundamental, es la llamada comunión de alma. Hemos oído hablar de ella muchas veces y más o menos ya la hemos puesto en práctica, al menos en cierto modo, en todo el movimiento. Hoy tratamos de profundizarla mejor. Si es una práctica cristiana, si sirve para nuestra santificación, también en ella tendrá que haber un aspecto crucial. También ella, como el pacto, podrá costar. Pero es evidente que si estamos dispuestos a dar la vida por los hermanos, como queremos con la gracia de Dios, debemos estar dispuestos a abrirles al menos nuestro corazón. La comunión de alma hay que hacerla entre nosotros para poner en común los bienes espirituales que poseemos y así contribuir a la santidad de los demás como a la nuestra. Nosotros lo sabemos, somos en tanto en cuanto somos para los demás. Ponemos en común todo lo que es bello y útil para la santidad y, por supuesto, sin olvidar los frutos de nuestra meditación. En efecto, todos los miembros internos del movimiento estamos llamados por nuestros reglamentos a dedicar un tiempo determinado, media hora, 20 minutos, 10 minutos, a la meditación o, como dicen los Yen, a ir en profundidad. De esta forma verificamos en nosotros nuestro ideal todos los días leyendo la Sagrada Escritura o fragmentos de nuestra espiritualidad, escritos de los santos o documentos de la Iglesia adecuados a este fin. Nos ponemos en presencia de Dios y examinamos el estado de nuestra vida espiritual. Nos dejamos iluminar por uno u otro tema que tenemos delante. Hablamos con la Santísima Trinidad, con Jesús o el Padre o el Espíritu Santo, o bien con María, de todo lo que se refiere a nuestra alma. Hacemos propósitos para actuar en consecuencia. ¿Está bien todo esto? Es estupendo y hay que hacerlo cada vez mejor y, si es posible, cada vez con mayor cuidado. Pero el simple hecho de hacer meditación, aunque sea perfectamente, no es por sí mismo un punto fundamental de nuestra espiritualidad colectiva. Así lo hacen, y tal vez mejor que nosotros, los que viven una espiritualidad individual. Y también hacen meditación los fieles de otras religiones. Nosotros estamos llamados a dar en beneficio de los demás lo que el Señor nos ha hecho comprender en la meditación y lo que ha sido el fruto de la misma. Y esto se hace en la comunión de alma. Y por eso es necesario establecer con nuestros hermanos o hermanas un tiempo para hacerlo. Ustedes verán con qué frecuencia, 2 veces a la semana, una vez, cada 15 días, cuando sea posible reunirse. Debemos recordar, para darnos ánimo, que lo que no se comunica se pierde, mientras que lo que se da vuelve reforzado al alma donante, además de ser útil a los demás. Un ejemplo de la comunión de alma nos la da María ante su prima Isabel. En el Magnificat, la Madre de Jesús, la totalmente humilde, habla de sí misma, de lo que Dios ha realizado en ella, y lo hace para gloria de Dios. Es evidente que entre ella y su prima ya existía el amor recíproco, pero el Magnificat lo reforzó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, teniendo cuidado de que todo sirva únicamente para el bien de los hermanos y que no tenga nada que ver con nuestra vanagloria.
Empecemos, pues, a poner en práctica con regularidad este segundo punto fundamental de nuestra espiritualidad. Esta comunión espiritual dará cada vez mayor impulso a nuestra vida ideal. Nos ayudará a amar mejor a Dios en su voluntad, que para nosotros es vivir una espiritualidad colectiva, y a traducir así en vida la palabra del mes de octubre que nos pide amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta vez hablaremos de la comunión de las experiencias de la palabra de vida, o sobre el lema de la conexión, que la resume. Esta comunión no hay que confundirla con la comunión de alma, tal como la describí, ya que es una práctica en sí, que se remonta, como saben, a los primeros días de la vida del movimiento. La palabra de vida, de hecho, tiene para nosotros una importancia fundamental. Nuestra obra nació como encarnación de ella. Por la palabra vivida radicalmente, Cristo se forma en nosotros. La palabra además es muy importante porque por medio de ella hacemos propia toda la gran regla. Así hemos considerado el Evangelio desde los primeros tiempos, que dio origen a nuestra espiritualidad. En efecto, de él, del Evangelio, aprendemos sin duda las palabras que se refieren a la caridad, pero también aquellas que conciernen a otras virtudes que estamos llamados a vivir, porque así nos lo piden nuestros estatutos: la fe, la esperanza, la templanza, la justicia, la fortaleza, la prudencia, la paciencia, la pureza, la humildad, la mansedumbre, la obediencia, la pobreza, la misericordia, etc. Por lo tanto, es importantísimo vivir la palabra. Pero no basta. Estamos llamados a poner en común nuestras experiencias sobre ella. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sea así en una espiritualidad colectiva, y no practicar esta comunión es una grave omisión. Los santos no dudan en atribuir esta transgresión al enemigo de los hombres, al diablo. San Ignacio de Loyola, en una de sus cartas, habla de la falsa humildad, que sería un arma que el diablo usa para dañar a las personas. Dice que el diablo, como ve al siervo de Dios tan bueno y tan humilde que se considera inútil, lo conduce a pensar que cuando habla de alguna gracia que Dios, nuestro Señor, le ha dado, en obras como en propósitos y deseos, como sería la luz que viene de vivir la palabra, peca de una especie de vanagloria porque habla de sí mismo, procura así que no hable de las cosas buenas de su Señor, para que no dé ningún fruto en los otros ni en sí mismo, porque el recuerdo de los beneficios recibidos ayuda siempre a realizar cosas mayores. Yo añadiría que algunas veces no se practica la comunión de las experiencias de la palabra de vida por pereza o porque estamos arrastrados por un falso activismo que nos lleva a mirar más afuera de nosotros que dentro nuestro. No, debemos ser fieles a nuestros deberes, debemos empuñar cada vez que es voluntad de Dios, y esto lo estamos estableciendo para las distintas vocaciones de la obra, este otro instrumento de nuestra espiritualidad colectiva. Esta vez les presento otro instrumento típico y útil para la espiritualidad colectiva. Y sin duda es el que más cuesta, el más difícil para nuestro hombre viejo. Pero ya que la medida con la que queremos amar al prójimo es hasta dar la vida, pienso que se puede poner en práctica. Se trata de la hora de la verdad. Esta, aunque sea muy distinta, nos recuerda una práctica que se usaba entre los primeros cristianos. Ellos, deseosos de perfección para perseverar, amando a Jesús y amando a los hermanos en quienes tenían absoluta confianza, llegaban incluso a confesarse los unos a los otros sus propios pecados. Aquí se trata de otra cosa. Los pecados nosotros se los decimos a los confesores, pero por la caridad que también cultivamos hacia nuestros semejantes y por el deseo de contribuir a santificarlos con nosotros, nos comprometemos a ofrecerles con amor
lo que hemos podido observar en ellos de negativo y positivo. Es algo exigente, pero sirve mucho en el santo viaje. En el movimiento se acostumbraba a ponerle en práctica desde los primeros tiempos y tenemos una impresión muy buena de ella. El hecho es que un hermano puede ser realmente útil al otro, así como una mano sabe lavar a la otra. Recuerdo a propósito de esto un proverbio africano que dice: el hermano es como un ojo que tenemos detrás. Quiere decir que el hermano ve lo que nosotros no vemos. Habrá que reunirse en un grupo no demasiado numeroso, por ejemplo, en un focolar, o en un núcleo, o en una unidad Shen, en una unidad Gens, o en una pequeña comunidad, etc. Para que dé frutos, habrá que disponer de tiempo y hacerla con calma. Tendrá que estar presente un responsable como moderador para confirmar o corregir lo que se diga. Será oportuno, ante todo, que se renueve el pacto entre todos para que todo se desarrolle solo en el amor pleno. ¿Y con qué estado de ánimo deberá disponerse el que se expone al juicio fraterno de los demás? Tendrá que pensar siempre que es un siervo inútil e infiel, que es nada, porque cada uno es eso ante Dios. Así no se turbará ni se exaltará por lo que se le diga. Luego se sorteará uno del grupo y bajo la guía del moderador cada hermano dirá algún defecto de quien fue elegido, alguna imperfección, alguna pequeña cosa negativa que le parece haber visto en él. Después, en una segunda vuelta, cada uno dirá también las virtudes, algún mérito que haya podido observar. Al final, esto es lo que siempre hemos comprobado, todos se sienten invadidos por una gran alegría y no sabemos por qué. Tal vez es la experiencia de la libertad cristiana, la realización de la palabra, la verdad los hará libres. Es oportuno hacerla de vez en cuando. Por ejemplo, 2 veces al año, o para quien está más comprometido en el movimiento, 1 vez al mes. Puede hacerse durante un retiro o un congreso. La hora de la verdad es una especie de tratamiento de belleza espiritual, y así como se aplica en un rostro un cosmético que quita las impurezas y vuelve la piel más tersa y brinda bienestar, algo así puede suceder con nuestras almas. La hora de la verdad es una auténtica bendición en nuestra carrera hacia la santidad. Procuremos en el momento oportuno de ponerla en práctica con alegría. Dios ama a quien da con alegría. Hemos llegado al quinto instrumento de nuestra espiritualidad colectiva, que nosotros llamamos el coloquio. También este sirve mucho para el progreso de nuestra vida espiritual. Durante la hora de la verdad, que les hice conocer en la última conexión, son los hermanos o las hermanas que señalan algún aspecto negativo o positivo que vieron en nosotros. Si bien es verdad que con respecto a algunos detalles el hermano ve lo que nosotros no alcanzamos a ver, es cierto también que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros conocemos nuestros deseos de perfección, las luces que nos consuelan, los propósitos que de vez en cuando formulamos. Conocemos los resultados, pero también las sombras que nos turban, los miedos y las luchas que tenemos que combatir para seguir adelante. Sabemos, si el Espíritu nos ilumina, a qué punto ha llegado la plantita de nuestra unión con Dios. Y sobre cosas de este tipo, como en otra oportunidad hemos sugerido, ponemos al tanto a nuestros hermanos en la comunión de alma. Sin embargo, así como para mantener la salud del cuerpo no siempre son suficientes nuestros cuidados, sino que nos ponemos en manos expertas, incluso con un chequeo médico completo, y como no basta lavar y mantener con nuestro amor nuestro coche para viajar seguros,
sino que de vez en cuando es necesario la revisión experta de un mecánico, de la misma manera será oportuno hacer controlar cada tanto el estado de nuestra alma por una persona que conozca más que nosotros la vida del espíritu. Por eso es aconsejable hacer un coloquio con un hermano o con una hermana que esté más adelantada que nosotros por su experiencia o es más adecuada por la gracia especial que tiene respecto a nosotros. Y por el mismo motivo, a veces seremos nosotros quienes haremos un coloquio con alguien que conoce menos el camino de la perfección. También Jesús hacía coloquios individuales con las personas. El Evangelio menciona algunos y fueron tan importantes como sus discursos a la muchedumbre. Por ejemplo, habló a solas con la samaritana, así como habló de noche con Nicodemo. Ya que estaba cerca de un pozo y tenía sed, le pidió a la samaritana que le diera de beber y ella, allí mismo, le reveló su situación. Había vivido con 5 hombres y ninguno era su marido, como tampoco lo era el que tenía en ese momento. Sin embargo, más adelante, siguiendo el coloquio, Jesús le habla a esa mujer del don de Dios, de la gracia, que nos hace hijos de Dios, e incluso se le revela como el Mesías. Soy yo, el que habla contigo. Revelaciones grandiosas, divinas, a una pobre samaritana con la que, según la costumbre, Jesús no debía hablar. Y a Nicodemo, del cual conocía su fe y su piedad, Jesús le dice que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios, que es preciso entonces renacer por el agua y por la acción del Espíritu mediante el bautismo. Era otra revelación altísima con respecto al reino. Tan grande era el amor de Jesús por las personas. Precisamente de Él debemos aprender a hacer los coloquios. Jesús no cierra los ojos ante la situación de las personas que tiene adelante, la samaritana pecadora, Nicodemo, el hombre piadoso, pero con temor. Y en todos los casos encuentra la manera de revelarles las grandes realidades que vino a donar al mundo. Así es como debemos comportarnos en los coloquios que hagamos con nuestros hermanos. Debemos partir de su situación, que conoceremos si nos ponemos en la actitud correcta, la de amarlos con todo el corazón y la mente, y estando totalmente vacíos como nos enseña el misterio de Jesús abandonado, para que el hermano pueda abrirse completamente, vaciando en nuestro corazón todo lo que a veces ocupa su espíritu y comience a realizarse entre nosotros la relación trinitaria que debemos establecer con Él. Luego, escuchando el Espíritu, que sin duda habla en nosotros si amamos, debemos hablar, dispuestos no solo a devolver nuevamente la paz y la serenidad al hermano, sino también a revelarle una vez más con sus 1001 matices el ideal que un día iluminó y los arrastró por el camino de la espiritualidad colectiva. Pero ¿cómo debemos comportarnos si somos nosotros quienes estamos en la posición de recibir? Es evidente. Debemos estar dispuestos también a entablar con el hermano o la hermana que está allí para ayudarnos una relación trinitaria. En este caso también es nuestro Maestro Jesús abandonado, el vacío. Pero en este caso hay que crear el vacío en nosotros, donando nuestra situación espiritual con sus luchas, victorias, sus retrocesos y sus progresos. Y luego ponernos en una actitud de escucha, seguros de que el Espíritu Santo dará su luz a quien nos debe iluminar, y que es al Espíritu Santo, sobre todo, a quien le debemos nuestra gratitud si hemos sido ayudados, aliviados y alentados. Si todo procederá como he dicho, también en este caso como en la hora de la verdad, el resultado será una profunda alegría, una alegría por la paz hallada o aumentada, alegría de ver todavía y cada vez mejor nuestro camino siguiendo a Jesús, causa de nuestra felicidad. Será oportuno hacer estos coloquios 2 o 3 veces al año, más seguido, en casos especiales cuando fuera necesario.